¿Y cómo fue la vida judía en esa época en Buenos Aires para usted? Para mí, bueno, yo iba a la escuela judía, que es una escuela integral todo el día. Mi hermana también, fuimos los dos a la misma escuela. Eh, y digamos, lo principal de la vida judía era la escuela, era el estudiar hebreo, estudiar cultura judía, ir a las fiestas al templo. Más que nada en eso consistía y luego después también empecé a ir a una Tnuat Noar y a la Ort, donde también seguía con una especie de contacto ya más bajo de lo que es la vida judía. En casa, más que nada, digamos, la vida judía era concentrada en la casa de mis abuelos, era ir a las fiestas, en Rosh Hashanah, en Pesach, que era la fiesta principal. Esos son los recuerdos más importantes, Rosh Hashanah y Pesach, ir en Yom Kippur, al templo, quizás también pasar por donde estaba mi abuelo, a saludarlo. Yo en general me encontraba con mis compañeros de escuela en el templo de mi escuela. Pero digamos, toda la base de la vida judía era alrededor de mis abuelos paternos, que eran los que hacían el Seder Mesorati de Pesach, leyendo toda la Agadá, obviamente con el acento en Yiddish, y bueno, ese era el lugar de reunión.